Hola, bienvenido al canal El Laboratorio de Conta. El día de hoy hemos preparado un tutorial donde te vamos a explicar el paso a paso para calcular la pensión bajo la Ley 73 del Seguro Social. Si tú eres una persona que se encuentra dado de alta bajo la Ley del 73 o también como se le conoce la Ley Vieja y todavía no has realizado el trámite de tu pensión, te invito a que te quedes de principio a fin para que sepas cómo se realiza este cálculo, o si tienes algún familiar o algún amigo que le interese solicitar su pensión y esté dado de alta bajo la ley del 73, te invito a que le compartas este tutorial que le será de utilidad. Para solicitar una pensión es necesario que nosotros conozcamos los requisitos. En el caso del régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, nos indica los siguientes requisitos que tú estás observando en pantalla. El primer requisito es tener 60 años de edad al momento de presentar la solicitud de pensión de cesantía en edad avanzada y 65 años para la pensión de vejez. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes 58 años y deseas solicitar una pensión por cesantía en edad avanzada o una pensión de vejez, naturalmente no te va a aplicar. ¿Por qué razón? Porque la ley es muy clara, nos dice 60 años de edad en adelante. Es cuando nosotros podemos hacer el trámite de pensión por cesantía en edad avanzada o la pensión de vejez, en su caso, si tú tienes 65 años o más. El segundo requisito es estar dado de baja en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social. Es decir, que tú ya no te encuentres dado de alta en el Seguro Social. El tercer requisito, se encuentre privado de trabajo remunerado. Y el cuarto requisito, haya estado dado de alta en el IMSS antes del 30 de junio de 1997. Te explico. Esto quiere decir que si tú empezaste a cotizar ante el Seguro Social con un patrón que te dio de alta, supongamos el 29 de junio de 1997, eso indica que tú te encuentras dado de alta bajo la ley vieja, como comúnmente se le conoce a la ley del Seguro Social, que aplica la ley de 1973. Pero ¿qué pasa si tú estás cotizando ante el Seguro Social a partir del 1 de julio de 1997? Eso indica que tú te encuentras bajo la ley nueva, como comúnmente se le conoce. Por lo tanto, no estarías aplicando para la pensión con los requisitos que están estipulados para la ley de 1973, ya que cada ley, tanto la ley vieja como la ley nueva, tienen diferentes requisitos y semanas a solicitar para realizar el trámite de tu pensión. Aquí únicamente nos estamos enfocando en la ley de 1973. Ahora bien, el quinto requisito es que tenga un mínimo de 500 semanas de cotización. Ese es uno de los beneficios que te da la ley del Seguro Social de 1973, que te pide un mínimo de semanas y prácticamente pues 500 semanas son muy poquitas semanas. Pues con solo 500 semanas tú ya puedes solicitar el trámite de tu pensión siempre y cuando reúnas la edad que te viene estipulando esta ley. Y un sexto requisito es esté vigente en sus derechos ante el instituto o dentro del periodo de conservación de derechos que prevé la ley. Te explico qué quiere decir esto. La ley del Seguro Social establece que una persona asegurada va a conservar los derechos que tuvieran para pensionarse por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, es decir, por el tiempo que tú lleves cotizando ante el IMSS, contado a partir de la fecha de la baja, que no es otra cosa más que el periodo en el cual el asegurado puede solicitar el otorgamiento de la pensión por cesantía o por vejez. Ahora bien, vamos a pasar al cálculo para que tú sepas cómo vamos a realizar el cálculo de pensión. Caso práctico, cálculo de pensión. Aquí te vamos a presentar un caso práctico
de una pensión por cesantía para que sepas cómo se realiza. Así que te invito a que tengas calculadora en mano para que vayas realizando el cálculo junto conmigo. La tabla que estás visualizando corresponde al artículo 171 de la Ley del Seguro Social de 1973. En esta tabla nos indica el porcentaje para calcular el importe de pensión de cesantía en edad avanzada. Este dato es muy importante tenerlo a la mano para saber el porcentaje que nos corresponde. Si tú estás solicitando tu trámite de pensión a la edad de 60 años, te corresponde un porcentaje del 75%. Pero si al momento de estar realizando el trámite tienes 63 años, te corresponde un porcentaje del 90%. Y si tienes 65 años o más, te corresponde un porcentaje de pensión por vejez al 100%. Es muy importante tener este elemento a la mano para realizar el cálculo. A continuación, tú vas a observar en qué parte de nuestro cálculo vamos a utilizar esta tabla. Bueno, aquí te vamos a presentar los datos generales para determinar la pensión. En este ejemplo, la persona en semanas cotizadas tiene 1890 semanas. Si un año tiene 52 semanas, significa que tiene aproximadamente 36 años laborando y que lo tienen registrado ante el Seguro Social. Ahora bien, si tú no sabes cuántas semanas tienes cotizadas, es muy sencillo. A través de la constancia de semanas cotizadas que emite el Seguro Social, tú puedes conocer las semanas que tienes ante el Seguro Social reconocidas. Y es muy fácil obtener esta constancia. Si tú no sabes cómo sacarlo, aquí te vamos a dejar en la descripción de este video un enlace de un tutorial de paso a paso para que tú puedas sacar tu constancia de semanas cotizadas, lo cual lo puedes obtener vía internet en cuestión de minutos. Ahora bien, el salario promedio es 428.31. En un momento te vamos a enseñar cómo tú puedas determinar tu salario promedio. La edad de esta persona es de 60 años y el tipo de pensión que está solicitando es por cesantía. El estado civil de esta persona es casado. Al momento de realizar un trámite de pensión se deben de conocer estos datos. ¿Cuál es su estado civil? Porque de ello depende el incremento de su pensión. Además, tiene un hijo con derecho, que significa que todavía tiene hijos que son dependientes económicos de él. ¿Qué nos viene estipulando la ley? Que el niño, o en este caso el hijo, si es menor a 16 años, todavía depende económicamente de él, o bien, en su defecto, hasta la edad tope de 25 años, siempre y cuando este hijo se encuentre estudiando en un plantel que esté reconocido por el Sistema Educativo Nacional y para ello debe de presentar el documento probatorio correspondiente a la validación de sus estudios. Ahora bien, el valor de la UMA de 2024 para el mes de febrero es 108.57. Estos elementos vamos a necesitar para realizar el cálculo de nuestra pensión. Determinación del salario promedio. De acuerdo a la Ley del Seguro Social, nos indica que para determinar nuestro salario promedio vamos a tomar como referencia el salario que tenemos registrado en nuestras últimas 250 semanas que tenemos allí registrados ante el Seguro Social. Si tú no sabes con qué salario te tuvieron registrado durante ese tiempo, es muy sencillo. En la constancia de semanas cotizadas emitidas por el Seguro Social, allí te indica los diferentes salarios con los que te estuvieron registrados tus patrones, ya sea que hayas tenido, por ejemplo, en las últimas 250 semanas 5 patrones diferentes, es decir, que hayas estado trabajando un año con uno, un año con otro, o bien quizás puedes tener tus 30 años laborando con el mismo patrón, pero eso no significa que te tenga dado de alta con el mismo salario durante 30 años.
el salario tiene una variación año con año, debe de estar aumentando. Por lo tanto, tú vas a tomar la referencia de las modificaciones de salario que tu único patrón que hayas tenido durante esos 30 años te haya hecho en las últimas 250 semanas. Y en la constancia de semanas cotizadas ante el IMSS, ahí te dice los salarios con los que te estuvieron registrados durante ese tiempo. Aquí estamos partiendo de un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos que una persona tuvo diferentes patrones, supongamos 5 patrones. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la fecha de alta y a su vez la fecha de baja, las semanas cotizadas con ese patrón, el salario base cotización que tenemos registrado ante el Seguro Social para poder nosotros determinar un acumulado anual. Supongamos que en el año 2019, como es el ejemplo que estás visualizando, tenemos semanas cotizadas 52 semanas. El salario base cotización con el que se nos registró ante el Seguro Social es 400 pesos. Si tú multiplicas las 52 semanas por los 400 pesos, te va a dar como resultado un acumulado anual de 20.800. Lo mismo hacemos para el año 2020. Las semanas cotizadas, 52 semanas, con un salario base cotización que está registrado y reconocido ante el Seguro Social de 410 pesos. Multiplicamos las 52 semanas por 410 y nos da como resultado 21.320 pesos. En el año 2021 estuvimos con este patrón 52 semanas, lo que significa que estuvimos un año, registrados con un salario base cotización de 420 pesos con 80 centavos. Por lo tanto, si multiplicamos 420.80 por las 52 semanas cotizadas, nos da como resultado 21.881.60. Ahora bien, en el año 2022 tenemos con este patrón 52 semanas cotizadas con un salario base cotización de 440.60. Si lo multiplicamos por las 52 semanas, nos corresponde un acumulado anual de 22.911.20. Y en el año 2020 solamente estuvimos dados de alta del 20 de marzo del 2023 hasta la fecha de la baja 25 de diciembre de 2023, lo que significa que en semanas cotizadas solamente tenemos 42 semanas, con un salario base cotización de 480.10. Si multiplicamos 480.10 por 52, nos da como resultado 20.164.20. Ahora bien, vamos a sumar todas las semanas cotizadas que tenemos. Y aquí ya nos dan nuestras 250 semanas. Ahora bien, en el acumulado anual vamos a sumar el acumulado que tenemos durante 250 semanas. Y nuestro acumulado da como un total de 107.077 pesos, tomando como referencia los 20.800 hasta la cantidad que tenemos al final de esta tablita, 20.164.20. Lo vas a sumar todo y te va a dar como resultado 107.077 pesos. Ahora bien, ¿cómo vamos a determinar nuestro salario promedio de las últimas 250 semanas? Lo que vamos a hacer es, primero, los 107.077 lo vamos a dividir entre las 250 semanas y nos da como resultado 428.31. Este es el salario promedio de esta persona. Tú puedes hacer exactamente lo mismo con tu salario promedio que hayas obtenido en tus últimas 250 semanas. Puedes realizar una tabla donde tú puedas determinar un acumulado y a su vez te permita determinar un salario promedio de tus últimas 250 semanas, como el ejemplo que estás visualizando. Determinación del factor para la cuantía básica, artículo 167.
Ley del Seguro Social del 73. Aquí nosotros vamos a determinar el factor que nos corresponde. Es muy sencillo determinarlo. Lo primero que tienes que hacer es tomar tu salario promedio de las últimas 250 semanas. En este caso práctico, el salario promedio es 428.31. Este a su vez lo vamos a dividir entre la UMA que tenemos de 2024, es 108.57. Y nos viene dando como resultado la determinación del factor 3.94. Este dato lo vamos a ocupar para determinar nuestra cuantía. Pero hasta aquí tú puedes determinar tu propio factor siguiendo este ejemplo. Ahora bien, vamos a realizar la determinación de la cuantía básica de la Ley del Seguro Social del 73. Lo primero que tenemos que realizar es lo siguiente: anotar el salario promedio de las últimas 250 semanas, que corresponde 428.31 para este caso práctico. Esto a su vez lo vamos a multiplicar por los días del año. Un año tiene 365 días. Lo multiplicamos y nos da el resultado promedio anual de cotización de 156.332.42. Ahora bien, el porcentaje de la cuantía básica, de acuerdo al artículo 167 de la Ley del Seguro Social de 1973, vamos a ubicarlo de la siguiente manera. Hace un momento nosotros determinamos un factor para la cuantía básica de 3.94. Nos vamos a ir a la tablita de la cuantía de las pensiones estipulada en el artículo que acabo de mencionar, y de acuerdo a su factor de 3.94 le corresponde la cuantía básica que está en este rengloncito que hemos marcado con amarillo. Aquí está y es 20.65%. Por lo tanto, aquí nosotros reflejamos ese 20.65%. Vamos a multiplicar el promedio anual de cotización 156.332.42 por 20.65% y nos da como resultado el importe anual de la cuantía básica para este ejemplo de 32.282.64. Ahora bien, vamos a pasar al cálculo de los incrementos anuales. La misma ley nos marca que los incrementos anuales se tienen que determinar por semanas completas y por fracciones de semanas. Primero vamos a empezar por semanas completas. Lo que tienes que hacer es tomar el total de las semanas cotizadas. Son 1890 semanas. ¿De dónde obtenemos este dato? Este dato tú lo puedes obtener a través de la constancia de semanas cotizadas que emite el Seguro Social. Le vamos a restar las semanas mínimas requeridas para solicitar la pensión, que son 500. Aquí están. Se las restamos y nos dan semanas para incremento, como resultado 1390 semanas. Lo siguiente es, vamos a dividir las 1390 semanas entre el número de semanas que tiene un año, que es 52, y nos da como resultado el número de incrementos a los que tiene derecho esta persona. Tiene derecho a 26 incrementos en el año. Ahora bien, vamos a determinar el incremento anual por fracciones de semanas. ¿Esto cómo lo determinas? Tienes que tomar como base las semanas del año. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52. Lo vas a multiplicar por los incrementos completos, que son 26. Aquí está este dato. Lo multiplicas y te da como resultado semanas utilizadas, que son 1352 semanas. A esto le vas a restar las semanas para incremento, que son 1390 semanas, que precisamente hace un momento aquí lo acabamos de determinar. Te vas a traer este dato para acá. Ahora bien,
te da como resultado semanas pendientes de utilizar 38, pero la misma ley nos indica que por cada 26 incrementos completos tenemos derecho a un incremento adicional más. Es decir, esta persona va a tener derecho a 27 incrementos. Y aquí tú puedes observar cómo textualmente te estamos citando lo que indica el artículo 167 de la Ley del Seguro Social del 73, donde nos indica que los incrementos a la cuantía básica, tratándose de fracciones del año, se van a calcular de la siguiente forma que establece el inciso A y el inciso B, mismo que ya te explicamos hace un momento, aquí precisamente cuando hicimos la determinación de nuestro cálculo. Ahora bien, hasta aquí ya tenemos el cálculo de los incrementos, que son 27. Vamos a pasar al siguiente cálculo que tú requieres para determinar tu pensión. Ahora bien, vamos a determinar el cálculo del valor de los incrementos anuales a los que tiene derecho esta persona. ¿Cómo realizamos nosotros la determinación? Vamos a tomar el salario promedio de las últimas 250 semanas y el salario promedio es 428.31. Lo vamos a multiplicar por los días del año, que son 365, y nos va a dar como resultado un promedio anual de cotización de 156.332.42 y lo vamos a multiplicar por un porcentaje de incremento anual según la tabla del artículo 167 de la Ley del Seguro Social. Hace un momento acordamos que la cuantía básica para este ejemplo es 20.65, por lo tanto le corresponde un incremento anual de 2.235%, mismo que estamos aquí reflejando en nuestro cálculo. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el promedio anual de cotización 156.332.42 por el porcentaje de incremento anual de 2.235% y nos da como resultado el importe por incremento anual de la pensión de 3.494.03. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con este dato? Recordemos que hace un momento acabamos de determinar los incrementos a los que tiene derecho esta persona. El número de incrementos que tiene derecho es 27. Por lo tanto, vamos a multiplicar 3.494.03 por 27, dándonos como resultado el importe total anual de incrementos de 94.338.80. Hemos llegado a la determinación del importe anual de la pensión. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar el importe anual de la cuantía básica. Aquí está este dato que determinamos hace un momento, es 32.282.64. A esto le vamos a sumar el importe anual de los incrementos que se tiene derecho. Nos dio como resultado 94.338.80. Lo sumamos y nos da el resultado del importe anual del total de la pensión de vejez, es 126.621.44. Ahora bien, lo siguiente que tenemos que hacer es la determinación del importe anual de la pensión aplicando el porcentaje. Aquí vamos a tomar que el importe anual total de la pensión por vejez es 126.621.44. ¿Cuál es el porcentaje que le corresponde a esta persona si se está pensionando a la edad de 60 años? Hace un momento también estuvimos revisando una tablita del artículo 171 de la Ley del Seguro Social, de la Ley del 73. Nos indica que una persona, si va a realizar su trámite a la edad de 60 años,
le corresponde un porcentaje del 75%, mismo que está aquí reflejado. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar 126.621.44 por el 75%, dándonos como resultado una pensión anual de la cesantía según la edad de 94.966.08. Ahora bien, si lo dividimos entre los meses del año, vamos a determinar la pensión mensual de cesantía según la edad. Así que lo dividimos entre 12 y nos da como resultado una pensión de 7.913.84. Aquí, si tú observas, un factor que determina el monto de tu pensión, número 1, es el salario promedio con el que tú tengas en tus últimas 250 semanas. Entre más elevado sea tu salario promedio, naturalmente más elevada va a ser tu pensión. Pero si tu salario promedio no es muy elevado, por lo tanto tu pensión, pese a que puedes tener demasiadas semanas cotizadas, no va a ser una pensión muy elevada. Es muy importante tener ese elemento en cuenta. Tu pensión va a depender mucho de tu salario promedio. Adicional también depende de tus semanas cotizadas. Sin embargo, el salario promedio de esta persona le da como resultado una pensión de 7.913 pesos con 84 centavos. Pero esto no es todo respecto al cálculo. Vamos a ver cuáles son los siguientes elementos que te ayudan a incrementar tu pensión. Determinación de las asignaciones familiares. Al momento de realizar tu pensión, es importante que menciones si tienes hijos, si tienes esposas, porque de esto también va a depender un incremento en tu pensión. Te explico. En el caso práctico que estamos realizando, mencionamos que esta persona tiene esposa y adicional tiene un hijo. De acuerdo al amparo de la ley de 1973 del Seguro Social, nos indica que si la persona que está realizando la pensión cuenta con esposa o concubina, tiene derecho a un 15% para incrementar su pensión. Si en la vida real tiene tanto esposa como concubina, en ese caso solamente va a aplicar a una, no a las dos. Ahora bien, en el caso de los hijos, la asignación corresponde a cada hijo que sea dependiente económico del pensionado. ¿En qué casos aplica? Caso número 1, hijos menores a 16 años. Caso número 2, hijos que tengan la edad tope hasta los 25 años, les va a aplicar la asignación que se menciona aquí, la ley del Seguro Social, siempre y cuando ese hijo sea un dependiente económico del padre o la madre que esté realizando la pensión y que ese hijo se encuentre estudiando en un plantel que sea reconocido en el sistema de educación nacional. Para ello no solamente basta con decir que tienes un hijo que depende de ti, sino más bien tienes que dar documentos comprobatorios de ese hijo y precisamente pues es con los documentos que te da la misma escuela donde él se encuentra estudiando. Si tu hijo tiene 26 años, él ya no entra en asignación que viene mencionando la ley. O si tu hijo ya está casado y tiene 25 años y ya no depende económicamente de ti porque es una persona independiente, tampoco entraría en asignación, solamente los hijos que dependan de ti. Ahora bien, ¿en qué tercer caso también puede entrar un hijo? Si tienes un hijo que tiene una enfermedad física crónica o una enfermedad psíquica y está comprobado, existe un dictamen médico comprobando la situación y lo inhabilita de poder trabajar, este hijo también aplica para asignación y no importa la edad que él tenga. En ese caso solamente sí aplicaría sin importar el rango de edad. Ahora bien, tomando nuestro ejemplo, aquí tenemos que por esposa le corresponde un 15%. Por lo tanto, vas a multiplicar 7.913.84 por el 15% y da como resultado
1.187.08. Decíamos también que tiene un hijo que está a su cargo, por lo tanto lo incluimos en esta asignación y le corresponde un 10%. Y vamos a multiplicar 7.913.84 por el 10% y da como resultados 791.38. ¿En qué otros casos también aplicaría la asignación? La asignación aplica si en este caso la persona que está realizando el trámite tiene padres que aún vivan y sean dependientes económicos de él. Por lo tanto, la ley nos indica que le va a aplicar un 10% por cada padre. Ahora bien, si no tiene padres que dependan económicamente de él, no tiene hijos, no tiene esposa, por lo tanto no le estaría aplicando las asignaciones que están aquí descritas. Lo único que le estaría aplicando sería un 10% que la misma ley otorga para ayuda asistencial. Pero en este caso tenemos en nuestro ejemplo práctico que tiene esposa e hijos. En la vida de cada uno de ustedes que esté realizando el cálculo debe tomar en cuenta toda esta información para poder realizar el cálculo. Cada cálculo va a ser diferente dependiendo de las circunstancias de cada persona. Determinación del monto total de la pensión con incremento por decreto 1.11. Te explico un poco la historia del decreto 1.11. Este decreto proviene del año 2004, el cual se le conoce como Decreto Presidencial Fox o Ley Fox, porque en ese periodo se asignó un incremento adicional a la pensión y precisamente con este incremento vamos a hacer nuestro cálculo para que sepas cuánto te corresponde de pensión. Vamos a partir del importe mensual de la pensión por cesantía, que son 7.913.84. Aquí está. Ahora bien, le vamos a sumar el importe mensual de la asignación familiar. Tenemos en este ejemplo que tiene esposa, le corresponde 1.187.08 por la esposa. Adicional le vamos a sumar la asignación por un hijo, que tiene aquí en nuestro caso práctico, le corresponde un 10%, por lo tanto aquí está reflejado que es 791.38. Lo sumamos y nos da como resultado un importe total de la pensión mensual, que es 9.892.30. Hasta aquí tenemos el importe de nuestra pensión, pero ahora nos falta incrementar el decreto 1.11. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar al importe total de la pensión mensual, que son 9.892.30, lo vamos a multiplicar por 1.11 y nos va a dar como resultado lo que tenemos aquí como importe total de la pensión mensual con el incremento mencionado, nos da la cantidad de 10.980.45. Esto es lo que la persona va a recibir mensualmente, incluyendo las asignaciones familiares, en caso de tenerlas, más el incremento asignado por este decreto. Aquí, como tú puedes observar, la pensión o el monto de tu pensión no solamente va a depender del número de semanas cotizadas, sino va a depender también de la cantidad de tu salario promedio con el que hayas estado cotizando en las últimas 250 semanas. Si esta información te gustó, te fue de utilidad, no olvides suscribirte, compartirla con otras personas para que también sepan cómo realizar su cálculo. Esto fue el Laboratorio de Conta. Nos vemos hasta una próxima clase.